Quiero que me acompañe al libro de los Efesios. Esta carta que el apóstol San Pablo escribe, quiero centrar esta prédica en el capítulo número 1, versos 15 al 23. Dice la Biblia de la siguiente manera: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. El apóstol San Pablo, en esta parte de la Escritura, nos está dirigiendo una oración para que el Señor nos bendiga, dándonos sabiduría, dándonos revelación en relación al conocimiento pleno de Él, para que le conozcamos mejor y podamos vivir bajo el mismo poder del cual lo resucitó de entre los muertos. Y es que para entenderlo, para entender este poder del cual el Espíritu Santo nos está revelando hoy, hay que estudiarlo, hay que comprenderlo para vivirlo. Y para ello quiero que consideremos el evento de la resurrección, para entender este poder que actuó, esta fuerza maravillosa del Espíritu de Dios, y luego hacerlo en nuestras vidas. He seleccionado el Evangelio según San Mateo, capítulo número 27. De hecho, cruza al capítulo 28. Al final del capítulo 27 quiero iniciar y terminar nuestro análisis en los primeros 9 versículos del siguiente capítulo, del capítulo número 28. La Biblia dice, Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versos 62 en adelante, así. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, o que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Estos versículos
me hacen ver con claridad que el enemigo trató de evitar a toda costa el tema de la resurrección del Señor. Se presentan, y yo creo que le dio sorpresa ante este gobernante, que se hayan presentado diciendo nos acordamos, y le dicen engañador al Señor, que es la verdad. Le dicen, aquel engañador, aún viviendo, dijo que resucitaría. Queremos asegurarnos que esto ni siquiera venga en tema, porque sería un error mayor que el primero. Habiendo dicho que él era el Mesías, ahora imagínese, señor gobernante, que él haya resucitado. Y ponen todo su empeño, ese grupo de personas, para que no suceda esta temática. La Biblia dice que trataron de evitar la resurrección que anunció el Señor. Y luego les dice, bueno, vayan y asegúrense de esto. Y fueron y sellaron aquella roca grande, porque así lo registran los evangelios, aquella piedra que había sido colocada por José de Arimatea, aquel hombre miembro del Sanedrín que se negó ante los eventos de la crucifixión del Señor, siendo él discípulo y habiendo consultado en alguna ocasión al Señor. Ahora viene también previo delante del gobernante y le dice, quiero el cuerpo. Se lo lleva a una tumba que tenía preparada y luego gira una roca gigante, una piedra, la gira y entonces tapa el sepulcro donde fueron colocado el cuerpo del Señor Jesús. Pero no lo sella. Quienes lo sellan son estas personas que se presentan ante el gobernante. El gobernante les dice, séllenlo. Y van y sellan esa roca, esa gran piedra, tratando de evitar a toda costa el tema de la resurrección. Y no solo eso, sino que también les dice, aquí hay una guardia, experimentados soldados romanos que dan su vida por cumplir una instrucción. Ellos no duermen a fin de asegurarse de la encomienda. Dice, aquí están ellos, soldados expertos, a su disposición, y ponen una guardia de soldados romanos ahí para evitar que aquellos sencillos hombres, que aquellas sencillas mujeres vinieran e intervinieran en el evento tratando de hurtar el cuerpo del Señor Jesús. Vemos cómo todas las fuerzas del mal están tratando de evitar el tema de la resurrección en estos versículos. Ahora bien, si nosotros avanzamos en esta temática importante para la fe cristiana, tema central de nuestra doctrina, porque si Cristo no resucitase, vana sería nuestra esperanza, dice el escritor sagrado, pero bendito sea su nombre, que tú y yo servimos al Dios que vive. ¡Aleluya! ¡Qué gran honor es predicar el evangelio de un Dios que vive! Que se encuentra aquí con nosotros, que se encuentra ahí donde tú estás. A Él sea la gloria por siempre. En el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, nos dice lo siguiente, 28:1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, abro un paréntesis aquí, es decir, el día domingo. Por eso la iglesia del Señor Jesús celebra sus servicios el día domingo, en honor a la resurrección de Cristo. Continúa diciendo la Biblia, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando
removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: sé que buscáis a Jesús, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Gloria al Señor Jesús. Tanto los guardias como las mujeres presenciaron la poderosa aparición de un ángel del Señor, porque las mujeres ya estaban ahí. Obviamente los guardias ya también estaban. Y entonces descendió un ángel para remover la piedra y victoriosamente se sienta sobre esa piedra. Ahora bien, todos tuvieron miedo. Ellas tuvieron miedo porque el ángel lo refiere. Mientras ellas tuvieron miedo, los guardias tuvieron terror, se aterrorizaron, tuvieron un miedo demasiado intenso que cayeron como muertos. Y es que esa es la gran diferencia. Cuando tú y yo buscamos al Señor Jesús, cuando tú y yo venimos a su bendita presencia, hay un temor cuando Él viene y se revela a nosotros. Solamente hay un temor santo. Pero para las personas que no le conocen, hay un terror. Por eso es importante que tú y yo conozcamos al Señor Jesús, para cuando su presencia se revele a nuestras vidas, más que terror, tengamos un santo temor. Aleluya. Y el Señor, por medio del ángel, entrega un mensaje a ellas. No se comunica con ellos, no se comunica con los enemigos, sino que entrega su comunicación, su mensaje a ellas. Porque lo primero que les dice es: no tengan temor, no tengan miedo. Yo quisiera imaginarme, a lo mejor el ángel estaba pensando: ellos sí tienen razón de tener miedo, de tener terror, pero ustedes no tengan temor, no tengan miedo. Aleluya. Y es que siempre la comunicación de Dios va a ser a aquellos que buscan su rostro, va a ser a aquellos que le buscan a Él. Aleluya. No temáis vosotras, es la palabra que les refiere. Rodó la gran piedra y entonces ellas podían ver dentro de la tumba. Pero no rodó la piedra para que Jesús saliera. Jesús ya había resucitado, porque no existe nada que se lo impida. Y entonces el Señor resucitó. Y luego vino el ángel del Señor y permitió que ellas vieran dentro. Gloria a Dios, aleluya. Qué majestuosa aparición. Dice que era como un relámpago su esplendor, vestidura blanca, como cuando nosotros vemos esos relámpagos, que si tú los ves, es como un flash. Así sería la gloria de aquel ángel del Señor. Y es que así es la gloria del Señor Jesús. Cuando sus eventos están ahí, su gloria es maravillosa. Ahora bien, es importante
que tú y yo entendamos este pasaje, el cual también está encuadrado en los diferentes evangelios, por la importancia, por la magnitud que tiene este santo evento. Es importante que lo comprendamos, el poder que está actuando en ese momento. ¿Para qué? Porque, como lo referimos al inicio, en la plegaria que eleva el apóstol, él dice, para comprender en conocimiento pleno de él. Si tú y yo no entendemos el poder que estaba actuando en ese momento, difícilmente podremos vivirlo. Por eso el apóstol ora, Señor, que a ellos les sea dada en revelación y sabiduría el poder en el cual tú actuaste en resucitar al Señor Jesús. Porque ese poder no solamente es para conocerlo, es para vivirlo. Gloria a Dios. Cabe señalar que la revelación tiene que ver con la comunicación del conocimiento. El Señor nos revela este conocimiento por medio de su bendita palabra. Por eso dice en revelación, pero añade también y sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la aplicación de ese conocimiento en nuestra vida, que nos sea revelado y que tú y yo lo vivamos. Aleluya. Por eso la importancia de esta bendita oración. El apóstol quiere que tú y yo quedemos impresionados, porque hace un juego de palabras, como tratándolos de flexionar sus expresiones para llegar a ese punto de que debemos vivir bajo el poder del Espíritu Santo, el cual resucitó a nuestro Señor Jesucristo. A tal grado que usa la misma resurrección del Señor para ilustrar ese poder. Porque ese poder Dios lo reveló también en muchos actos de la palabra. Podemos tú y yo estudiar el mismo acto de la creación, en donde el Señor con su gran poder hace todo el universo, de lo que no era a lo que es, con el poder del Espíritu Santo. Más adelante se paseaba sobre la faz de las aguas. El poder creador del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero el apóstol, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, por medio de la revelación de esta palabra, no hace referencia a ese poder creativo. También vemos en la palabra de Dios cómo el Señor, con gran expresión de poder, rescata a su pueblo de Egipto. Lo rescata, envía las plagas y aparte de ello, con su poder abre el mar para que el pueblo pueda ser salvado de la mano de los egipcios. Ese gran poder, el cual abrió el mar rojo y sustentó al pueblo de Dios en medio del desierto, ha sido un poder maravilloso, pero no es a ese poder al cual se refiere, o no es esa ilustración la cual está entregando el apóstol, sino al poder que actuó en la resurrección de Cristo Jesús. No es a ninguno de estos actos de poder, sino a la resurrección a la cual se refiere. ¿Por qué? ¿A qué se atribuye que sea en el acto de la resurrección en donde se haya empleado la mayor energía de poder, la máxima exhibición del poder de Dios? Porque es en este evento donde todas las huestes del infierno trataron de opacar la resurrección, en donde los demonios y todas esas huestes de maldad trataron de impedir
que el Señor se levantara de entre los muertos, pero no pudieron porque Él resucitó. ¡Aleluya! Y ese poder está al alcance de nosotros. El poder que actuó en la resurrección de Cristo. Ese maravilloso poder que nos ha levantado a ti y a mí del pecado, que transformó nuestro corazón, que limpió nuestro ser interno. El poder de la resurrección de Cristo es ese poder que nos ayuda a ti y a mí para poder vencer el pecado y para un día, estando quizás tú y yo en algún sepulcro o quizás teniendo vida, ese poder que actuó para que el Señor resucitara transformará nuestros cuerpos. Ascenderemos como Él ascendió y nos encontraremos con Él en las nubes. Gloria a su precioso nombre. La invitación es para que tú y yo no solamente contemplemos, conozcamos el evento de la resurrección, sino para que vivamos en el poder del Espíritu Santo, mismo que resucitó a nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que cuando las mujeres lo vieron, cuando Jesús salió al encuentro, se fueron a sus pies y le adoraron. ¿Cuál será tu respuesta hoy? Si solamente decides quedarte en el conocimiento, en la revelación de la plenitud de Cristo, o si añades esa sabiduría para vivir en ese bendito poder y adorar su nombre. Quiero hacer una oración especial por aquellas personas que quizás solamente conocían del evento de la resurrección, para invitarles que hoy puedan ser partícipes, para que la sabiduría de Dios sea aplicada en sus corazones, para que pueda vivirse ese conocimiento en nuestra vida. Yo te invito a que hagas una oración. Voy a guiarte en ella. Oramos. Di al Señor: Señor Jesús, estoy delante de ti para pedirte perdón. Te ruego de tu misericordia que limpies mi corazón. Te acepto en mi vida. Ayúdame, Señor, a iniciar mi vida de fe. Provee lo que necesito hasta el día en que nos veamos. En tu nombre, amén.